Hoy día, como saben, es la última enseñanza temática en este paréntesis temático que hemos hecho aquí en Koinonia a nuestra enseñanza habitual, como ya se dijo en los anuncios, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, lo que es una enseñanza expositiva. La próxima semana comenzamos el libro profético de Zacarías. Pero hoy hemos querido hacer un tema singular, porque nos demanda hacer un estudio que se parece más eso a un estudio bíblico que a una enseñanza de un servicio. Pero a veces es importante hacerlo así. Vamos a hablar sobre qué dice la Biblia sobre las ofrendas. Es decir, cómo debemos ofrendar los cristianos, qué significa, en términos de lo que el Señor dice, la ofrenda como experiencia en la vida de un creyente. Y por supuesto vamos a contestar una pregunta que cae de madura cuando uno habla de este tema, es si los cristianos estamos o no bajo la ley o la ordenanza de los diezmos que se habla en el Antiguo Testamento. Por supuesto que la razón por la que enseñamos esto es no porque vamos a automáticamente hacer una colecta y vamos a pedir plata, como normalmente se hace desafortunadamente en muchas iglesias que se llaman cristianas, y algunos lo hacen a través de los medios de comunicación. No es así, todo lo contrario. Lo que queremos es estudiar algo que está en la palabra de Dios y ver qué es lo que realmente dice la palabra de Dios y qué no dice. Y van a ver que lo que normalmente se señala, especialmente en esos medios de comunicación, es exactamente aquello que no dice la palabra de Dios. Pero para hacer este estudio, pues necesitamos la guía del Señor, porque es un viaje por muchos pasajes para que todos estemos atentos. No es un texto base únicamente en el que nos vamos a centrar, y para que podamos hacer este viaje con toda la atención y la guía del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias una vez más por poder estudiar tu palabra, por tener la libertad de hacerlo, pero fundamentalmente porque sabemos que tú nos hablas a través de ella, Señor. Y hoy día, Señor, queremos que tú nos hables, queremos enterarnos con la exactitud con la que tú enseñas las cosas, con las que tú declaras las cosas en tu palabra respecto de las ofrendas, Señor, y queremos que eso sea una experiencia en nuestra vida conforme a lo que tú señalas y de acuerdo a tu voluntad, Señor. Háblanos esta noche, haz que nuestra mente, que nuestro corazón esté totalmente dispuesto, Señor, y de alguna manera apartados para ti, Señor, en el sentido en que tú sueles usar este término. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La primera mención que se hace de la palabra ofrenda en la Biblia es muy pronto, en el capítulo 4 de Génesis. Así que les pido que me acompañen ahí. Y en esa primera mención del capítulo 4 de Génesis, yo creo que se establece aquello que es transversal a todo lo que Dios demanda en la Escritura respecto de la relación que debemos tener con Él. Es el momento en el que Caín y Abel presentan, o Abel y Caín presentan sus ofrendas al Señor. Capítulo 4 de Génesis, versos del 1 al 5, dice: Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Esto lo estamos leyendo para contextualizarnos. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo, ya crecieron, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, producto de su trabajo. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de las mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Versículos posteriores es que sucede el primer asesinato de la historia de Caín contra Abel. Pero aquí hay una idea bastante interesante, más allá de las lecturas más teológicas, que no digo que sean equivocadas. Yo creo que mucho de verdad tienen respecto de que en el sacrificio de Abel, en la ofrenda de Abel está prefigurado un sacrificio de un animal que tiene que ver con lo que al final apunta en la dirección del sacrificio más importante, que es el de Jesucristo. Lo interesante aquí para nosotros es que Dios mira a Caín
y a su ofrenda. A Abel y a su ofrenda, en ese orden. Y mira a Caín y a su ofrenda y no se agrada. Y mira a Abel y a su ofrenda y sí se agrada. Es decir, hay un primer punto, hay algo que es importante, la persona. Primero es la persona, después es la ofrenda. ¿De acuerdo? Entonces, el Señor ve en Abel un corazón que es una ofrenda que le agrade. Luego, la ofrenda le agrada. Ve en Caín un corazón torcido y su ofrenda no agrada. Y eso es algo que está presente en toda la Escritura y lo vamos a ver hasta el final, en los últimos versículos que vamos a considerar el día de hoy, y lo debemos recordar. Lo que Dios quiere exactamente es ver nuestro corazón y ver un corazón contrito y humillado. No quiere un acto externo, no quiere un acto religioso, no quiere un rito, por más que ese rito sea, digamos, ortodoxo o teológicamente correcto. No importa. Si nuestro corazón no está de acuerdo al Señor, si Él no mira con agrado nuestro corazón, lo que hagamos, aún vayamos a la iglesia más apegada a la palabra de Dios, aún cantemos las canciones más inspiradas, aún cantemos solo los salmos de David, esa ofrenda nuestra no va a ser agradable al Señor, porque no es una cuestión externa. Él mira el corazón, como Dios le indicó a Samuel. Él mira el corazón. No te fijes en los que miran los hombres, porque yo no me fijo en lo que se fijan los hombres. Yo me fijo en el corazón. Y esto está presente en la primera mención que se hace en la Biblia de las ofrendas. Más adelante hay dos menciones que se relacionan con el diezmo, que muchas veces se usa para decir que el diezmo es anterior a la ley y que por lo tanto la ley del diezmo trasciende el periodo del Antiguo Testamento y es aplicable a la iglesia cristiana. Sin embargo, voy a adelantar que es difícil sostener que producto de estas dos menciones el diezmo como tal, o los diezmos, vamos a ver que es más de uno, puedan ser aplicables como ley en el Nuevo Testamento. La primera mención es la que está en Génesis 14, en la que tras Génesis 14, 17 al 24, que lo voy a resumir, unos reyes han tomado, entre otras, la ciudad de Sodoma y han llevado cautivos a sus gobernantes y entre ellos a Lot, el sobrino de Abraham. Y Abraham, enterado de esto, agarra un grupo de sus criados y de su gente y va y se enfrenta a estos reyes y vence, recupera a Lot y toma consecuentemente un botín de guerra. Y cuando coge este botín de guerra, en un momento se encuentra con el rey de Sodoma, que lo sale a recibir, y en este momento aparece un personaje, digamos, enigmático en ese momento, que se llama Melquisedec, que era rey de Salem, que se entiende que es una ciudad, una circunscripción antecesora de Jerusalén. Y se dice en el versículo 18, entonces Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo así: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo. Abraham, cuando no era todavía Abraham, ¿no? Creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que puso en tus manos a tus enemigos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le respondió al rey de Sodoma: he levantado mi mano al Señor, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, para jurar que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni una correa de calzado, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Solamente tomaré lo que comieron los jóvenes y también tomaron su parte, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí la idea es que Abraham ofrece de manera voluntaria a este personaje Melquisedec, que luego en Hebreos es planteado como un tipo de Jesucristo, le ofrece los diezmos voluntariamente del botín de guerra, no de sus ingresos. No hay ninguna referencia en la vida de Abraham que él haya cumplido algún tipo de pago del 10% de sus múltiples caudales, porque era un hombre acaudalado, ni de sus ganados, nada, absolutamente. En ese momento él entrega el 10% del botín y el 90%
se resiste a quedárselo porque dice, esto se lo va a quedar el rey de Sodoma porque yo no quiero recibir nada de esto. En realidad, Abraham ha emprendido esta campaña militar con el único fin de liberar a su sobrino, Lot. Y es lo único que ha hecho. Entonces él no se queda con nada. El 10% del botín de guerra se lo da a Melquisedec, el 90%, salvo lo que comieron los jóvenes que participaron en esa campaña militar, el resto se lo queda el rey de Sodoma. Algunos dicen que como Melquisedec es un rey, es un tipo de Cristo, y como esto es anterior a la ley, esto significa que toda persona debe dar exactamente como ley el diezmo como ofrenda en su vida diaria. Algunos dicen que lo debe hacer a las iglesias a las que asiste. Es difícil sacar esa conclusión de acá, porque significaría que habría que emprender algunas campañas militares, ¿no es cierto? Porque no son los ingresos de Abraham. Habría que conseguir algo que es ajeno para nosotros y donar solo el 10%. El 90% habría que dárselo a la otra persona, a las que no lo dio. Es difícil hacer ese tipo de transposición. No se ve cómo. La segunda mención de ese diezmo ley de Moisés se produce en el capítulo 28 de Génesis, versos 18 al 22. Jacob ofrece en una suerte que tiene mucho que ver con la personalidad de Jacob, que era una personalidad muy controversial. La verdad, en pocos momentos de su vida Jacob estuvo bien con el Señor, y este es uno de los momentos en los que no está bien, pero Dios se le aparece, porque Jacob cumple un lugar en la historia de Israel. Él es Israel, más allá de que su vida no siempre reflejó los principios del Señor. Y Dios se le aparece, y él va a emprender un viaje. Y entonces él hace una suerte de negocio con Dios. Él quiere hacer un negocio con Dios. No hay ninguna referencia en la Biblia que Dios acepte ese negocio, ni que él haya cumplido esa suerte de negocio. Jacob intenta, de alguna manera, hacer una especie de soborno a Dios. Le dice, si tú me bendices y me va bien, entonces yo te voy a dar a partir de ahora el diezmo. Eso es lo que le dice. Por la mañana Jacob se levantó y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la levantó como un pilar y sobre ella derramó aceite. A ese lugar le puso por nombre Betel, aunque el primer nombre de esa ciudad era Luz. Y ahí Jacob hizo este voto. Si estoy leyendo Génesis 28 del 18 al 22. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que hago ahora, y me da pan para comer y ropa para vestirme, y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des, apartaré el diezmo para ti. Si me bendices, si me va bien, si me ayudas, yo te doy el diezmo. Si no, no te doy nada. Bueno, no creo que esto es muy ejemplar, ¿no? Pero esas son las menciones previas. A partir de ahí, llegamos a la ley. En la ley hay, por supuesto, los mandamientos, ordenanzas de carácter ritual en su mayoría, y hay juicios en la ley, como serían leyes de carácter penal. Bueno, digamos que las leyes que tienen que ver con el diezmo podríamos calificarlos de ordenanzas. Y cuando estudiamos, resulta que pese a lo que normalmente se dice, no hay un solo diezmo, sino hay 3 tipos de diezmos que se señalan en la ley. Uno es el diezmo anual. Ninguno es, dicho sea de paso, ni mensual, ni semanal, ni quincenal. Dos son anuales y uno es cada 3 años. El primero es el diezmo anual, cuya función es sostener a los levitas. El segundo es otro diezmo anual, que ya lo voy a explicar, que todo indica que es para las festividades que generalmente se dan en Jerusalén, y que lo deben llevar todos y lo deben consumir todos y disfrutar todos. Y un tercer diezmo que es cada 3 años, que es para gente en necesidad, digamos pobres, para extranjeros, para huérfanos y para viudas. Todos los debían disfrutar también, pero estas personas en particular.
¿Dónde encontramos el primer diezmo? Es decir, el diezmo levita, el diezmo que debían dar los israelitas a los levitas y llevarlo donde los levitas vivían para el mantenimiento y sostenimiento de los levitas, porque los levitas no tenían una tierra y no tenían heredad, porque la tribu de Leví estaba dedicada exclusivamente al servicio del Señor, en el tabernáculo primero y en el templo después. Dentro de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón iban a ser los sacerdotes. El resto son como el equipo que se dedica a diversas labores en el tabernáculo primero y en el templo después. Aunque en la época de los reyes no se dedicaron únicamente a esas funciones, cumplieron incluso funciones, diríamos, de carpintería, de administración y de cosas en el templo, o en reconstrucciones del templo, o en construcción del templo. O sea, no fueron únicamente, no fueron labores, vamos a llamarlo, ministeriales únicamente. En el capítulo 18 de Números, todo el capítulo 18 tiene que ver con el sostenimiento de los levitas. Es el capítulo de asiento de este diezmo, ¿no? Pero los versículos 20 al 28 podemos leer lo que ahí se dice. El Señor le dijo también a Aarón: tú no recibirás ningún terreno en propiedad, ni porción alguna, entre los hijos de Israel. Yo soy tu porción y tu propiedad. A los hijos de Leví les he dado como herencia por su ministerio todos los diezmos de Israel. A los hijos de Leví le he dado a ellos como herencia por su ministerio, por causa de aquello a lo que se dedican, todos los diezmos de Israel, y aquellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esa es la razón por la que lo reciben. Pero los hijos de Israel no deben acercarse más al tabernáculo de reunión para que no carguen con ese pecado y mueran. Es decir, hay una tribu en particular que se dedica a eso. Cualquiera no lo puede hacer. ¿Y por qué lo señala? Porque hasta ese momento, si ustedes leen en la Biblia, Abraham presentó sacrificios, Noé presentó sacrificios. Pero ya no se puede hacer así. Ya no lo puede hacer cualquiera. Eso es lo que está diciendo. Serán los levitas los que cumplan con el servicio del tabernáculo de reunión, y serán ellos los que carguen con la iniquidad de los hijos de Israel. Este es un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes. Los levitas no poseerán, nuevamente lo repite, ninguna propiedad entre los hijos de Israel, porque a ellos les es dado como herencia los diezmos que los hijos de Israel me presentan como ofrenda. Por eso les he dicho, entre los hijos de Israel no tendrán ninguna propiedad. Adelanto, si alguien en el siglo XXI dice que por ocupar un cargo de liderazgo religioso en la iglesia debe recibir él los diezmos, debería renunciar a tener todo tipo de propiedad, si lo hace en función de este texto. Porque los levitas recibían porque no tenían propiedad. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los levitas y dile, cuando ustedes reciban de mano de los hijos de Israel los diezmos que yo les he dado como su herencia, deberán presentarme el diezmo de los diezmos como ofrenda mecida. De ese diezmo, ellos debían entregar el diezmo, ellos también. Esta ofrenda se la acreditará como ofrenda grano de la era y como producto del lagar. Esto es bien importante. Este diezmo no era un diezmo monetario. Era un diezmo de producto de la tierra o de ganado. Era digamos, en especies. Así como también ustedes me presentarán una ofrenda de todos los diezmos que reciban de los hijos de Israel. De esos diezmos darán al sacerdote Aarón la ofrenda que me corresponde. Es decir, los sacerdotes no recibían el diezmo, los levitas recibían el diezmo. Ese diezmo no era monetario, era un diezmo anual, ¿no es cierto? Y de ese diezmo separaban un diezmo que era el diezmo de los diezmos, y eso es el que llevaban a los sacerdotes. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque en realidad el plan de Dios era que los levitas no tuvieran herencia, no fueran propietarios de la tierra, pero vivían dentro de la tierra. ¿Y dónde vivían los levitas? No vivían en Jerusalén, vivían en ciudades específicas repartidas por toda la nación de Israel.
Y esto se señala claramente en Josué. Vivían en 48 ciudades distintas. Por lo tanto, el diezmo que le daban para su mantenimiento se lo llevaban a cada una de estas ciudades. Y ellos llevaban el diezmo del diezmo, o sea, ese 10% a Jerusalén cuando les tocaba servir, porque había un orden para servir. Todos los levitas no servían al mismo tiempo en Jerusalén, eso es imposible, no era así. Por ejemplo, en Josué 21, capítulo 21, ahí pueden encontrar la repartición de los levitas en la nación de Israel en el momento en el que Israel entra a Canaán. Porque todas las leyes que estamos leyendo en el Pentateuco son leyes para el momento cuando Israel tome la tierra prometida. ¿De acuerdo? Porque las fiestas y todo eso se iba a celebrar en Jerusalén, pero no estaban en Jerusalén, estaban en el desierto cuando dio la ley. Entonces, cuando van a tomar la tierra prometida es que esto se va a ver. Los jefes de las familias levitas, dice Josué 21, el 1 al 3, fueron a hablar con el sacerdote Eleazar y con Josué, hijo de Nun, y los jefes de la tribu de Israel, los cuales estaban en Silo, en tierra de Canaán, ya está en Canaán, y le dijeron: el Señor le ordenó a Moisés que nos dieran ciudades donde pudiéramos habitar, con ejidos, que son como unas ejidos, son unas tierras especiales donde se pueden colocar el ganado, etc. ¿Okay? Para nuestros ganados. Entonces, de su propia herencia, el pueblo de Israel le dio a los levitas ciudades con sus ejidos, porque el Señor se los había prometido. Ahí vivían hasta el momento que les tocaba ir a servir. Y ahí comían, y ahí se alimentaban, y ahí recibían el diezmo. No es lógico pensar que vivían en 48, ahorita vamos a ver que son 48 ciudades, pero el diezmo se lo lleven a Jerusalén, entonces tienen que viajar a comer todos los días. Eso no tiene sentido. En el versículo 41 dice: en total, las ciudades con sus ejidos que recibieron los levitas de entre las posesiones del pueblo de Israel fueron 48. Estas ciudades estaban distantes entre sí y todas estaban rodeadas de sus ejidos. ¿Esos ejidos para qué eran? Para guardar el ganado. ¿Qué ganado? No eran ganaderos, era el diezmo que recibían del pueblo de Israel. Sin embargo, a la muerte de Josué, el pueblo pasó por un gran desconcierto, un periodo terrible que es narrado en los Jueces. No hay ninguna mención que haya un culto organizado hasta que llega Samuel, el último de los jueces y profeta, y a él el pueblo le pide un rey. Y Dios le dice a Samuel algo bien interesante, que no es lo que generalmente se destaca, porque generalmente no se toma esta palabra de Samuel en el sentido de que miren bien lo que están haciendo, estos reyes los van a exprimir, etc. Pero generalmente se acentúa esto en el hecho de que no están cumpliendo el plan original de Dios. El plan original de Dios era hacer una suerte de teocracia, ¿no es cierto? Ese es el diseño original, pero bueno, como Dios le dice a Samuel: no te sientas mal, no te están abandonando a ti, me están abandonando a mí. Pero algo que se dice ahí tiene que ver con los diezmos. 1 Samuel 8, 14, dice Samuel, cuando finalmente, ok, ustedes quieren un rey y le daremos un rey, dice: además, estos reyes que ellos quieren, les quitarán sus mejores tierras y sus viñedos y olivares, y todo eso se lo entregarán a sus sirvientes, le quitarán también la 10ª parte de sus granos, que la Reina Valera dice el diezmo, y de sus viñedos para pagarle a sus oficiales y a sus sirvientes, les quitará sus siervos y siervas y sus mejores jóvenes y sus asnos y bueyes para que trabajen para él, también les exigirá la 10ª parte de sus rebaños, la Reina Valera 60 dice diezmos, y ustedes pasarán a sus sirvientes, pasarán a ser sus sirvientes, el día que ustedes elijan a su rey lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. Y es cierto, en la época de los reyes, en la época de los mejores reyes, en la de los peores, olvídense, no hubo diezmo ni sostenimiento para los levitas, pero de los mejores reyes el diezmo se convirtió en un tributo, se convirtió en un impuesto que cobraban los reyes y que manejaban los reyes. Y algunos, por ejemplo, Ezequías, cuando lee la ley,
se da cuenta, esto se puede ver en 2 de Crónicas 31, no lo voy a leer, pero lo pueden leer en sus casas, él instaura la ley del diezmo levita únicamente, pero la instaura mal, porque él hace que todos los diezmos vayan a Jerusalén. Y en ese capítulo 31, 2 de Crónicas, se narra cómo llegaron todas las cosas, es decir, productos de la tierra básicamente, y no había dónde ponerlos. Y él tuvo que mandar construir unos depósitos en el templo, porque quizá no leyó bien, que no debían ir ahí, y por eso es que no había espacio para poner tantas cosas ahí. En cambio, cuando después de los 70 años de cautiverio, el pueblo de Israel vuelve, y Nehemías, un gobernador, vuelve a poner el diezmo, sí hace que ese diezmo levita vaya a los pueblos, y eso, a las ciudades levitas. Eso lo vemos en Nehemías capítulo 10, versos 37 al 38. Dice: de igual manera nos comprometimos a llevar a los almacenes del templo la primera harina, el primer vino y el primer aceite para los sacerdotes, y entregar a los levitas la 10ª parte de nuestras cosechas y del fruto de nuestro trabajo en todas nuestras ciudades. Ya no en Jerusalén. Al momento de hacer la entrega a los levitas, un sacerdote descendiente de Aarón debería estar presente, y los levitas a su vez llevarían a los almacenes del templo la 10ª parte de esa 10ª parte recibida. Ahí está. Los levitas lo reciben en las ciudades y llevan el diezmo del diezmo a los sacerdotes al templo, a los almacenes del templo. Eso fue lo que hizo Nehemías. Esa es una breve historia del diezmo para los levitas, un diezmo anual que no es económico, que no es de dinero, no porque no existiera el dinero, porque vamos a ver que va a aparecer en un punto, porque sí existía, pero era un diezmo para el mantenimiento de los levitas, y que ellos separaban una 10ª parte para llevarlo al diezmo del diezmo al templo para los sacerdotes, quienes directamente jamás recibieron un diezmo de la gente. Hay un segundo diezmo que es el llamado diezmo festivo, diezmo para las festividades de Jerusalén, que también se daban una vez al año, y este diezmo sí podía cambiarse por dinero si es que se vivía muy lejos de Jerusalén. O sea, nunca se pensó que el pueblo de Israel iba a trasladar animales, digamos maíz, etcétera, por todo el país. En el diezmo levita se hacía en sus propias ciudades. Y para la fiesta se llevaba, pero si vivías muy lejos, podías cambiarlo por dinero, ir con el dinero y allá comprar lo que tuvieras que comprar para las fiestas. Deuteronomio, esto está en 2 pasajes de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 12, lo vamos a encontrar, y en Deuteronomio capítulo 14. En Deuteronomio capítulo 12, versos 5 al 7 dice: sino que buscarán el lugar que el Señor su Dios escoja de entre todas sus tribus para poner ahí la residencia de su nombre. Y allá acudirán para llevar sus holocaustos y sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas, sus votos y ofrendas voluntarias, y las primicias de sus vacas y de sus ovejas. Ahí también comerán ustedes y sus familias delante del Señor su Dios, y se regocijarán en todo lo que hagan y en lo que el Señor su Dios les haya bendecido. O sea, en Jerusalén van a llevar ofrendas, diezmos, y van a comer ahí. Eso de ahí no es un diezmo para los levitas, es para que lo disfruten ellos, ¿no es cierto? En Jerusalén. Por ejemplo, ¿no? En el versículo 17 de ese mismo capítulo 12 dice: tampoco comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que hagas, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas, sino que las comerás delante del Señor tu Dios, en el lugar que el Señor tu Dios haya escogido. Las comerás tú y tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones, y te regocijarás delante del Señor tu Dios por todo lo que hayas hecho con tus manos. Pero ten cuidado en no desamparar al levita todos los días sobre la tierra. Entonces, aquí está hablando de un diezmo, por supuesto,
no es un diezmo monetario, hasta acá no lo dice así, es un diezmo que van a disfrutar las personas con sus hijos, con sus hijas en Jerusalén. En el capítulo 14 lo dice más claro, versículo 22, cada año deberás presentar sin falta la 10ª parte de todo el grano que tu campo produzca. Y esa 10ª parte de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu rebaño y ganados, la comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, como residencia de su nombre, para que aprendas a tener siempre al Señor tu Dios. A temer, siempre al Señor tu Dios. Si el Señor tu Dios te bendice, pero el camino es demasiado largo y te queda lejos llevar esa 10ª parte, ese diezmo, hasta el lugar donde el Señor tu Dios escogió como residencia de su nombre, el templo en Jerusalén, entonces venderás esa 10ª parte y con el dinero en la mano te presentarás en el lugar que el Señor tu Dios ha escogido. Con ese dinero podrás también comprar todo lo que desees, vacas, ovejas, vino, sidra o cualquier otra cosa que tú desees, y la comerás delante del Señor tu Dios. No es para el levita, es para que la comas tú, en Jerusalén. Nuevamente, si la gente dice hoy que tienes que traer el diezmo, si lo dice un religioso, tienes que traer el diezmo, si es para él, no debe tener ninguna propiedad. Si es este diezmo acá, pues lo tienes que participar tú también con él. Porque aquí dice que lo participaban juntos. Y tú y tu familia se regocijarán. No desampares al levita que habita en tus ciudades, etc. Y finalmente, hay un tercer diezmo para los pobres. Deuteronomio 14, verso 28. Cada 3 años cumplidos sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo almacenarás en tus ciudades. Como los levitas no comparten contigo ninguna propiedad, podrán entonces venir y comer hasta quedar satisfechos. Y lo mismo los extranjeros, los huérfanos y las viudas que hay en tus ciudades. Esto es lo que se suele conocer como el diezmo para los pobres. Cada 3 años. Y no en Jerusalén, en tus ciudades. Y podrán ir. Es un diezmo. Pero es que esto era una estructura bien interesante. Diezmo anual para los levitas, diezmo anual para las fiestas, porque las fiestas en Jerusalén, alguien, digamos, vamos a decirlo claramente, alguien las tenía que financiar, entonces todos participaban. Cada 3 años, los pobres, los extranjeros, las viudas, podrían participar del diezmo. Y cada 7 años no se cultivaba la tierra y debía descansar, ¿no es cierto? Y cada 7 por 7 años, año de jubileo. Entonces, era un sistema de organización de la nación tal cual Dios lo había establecido para Israel. Y se tenían que dar estas condiciones que por supuesto no se dan después. Deuteronomio 26 también dice, verso 12, cuando en el año tercero, que es el año del diezmo, hayas apartado la 10ª parte de tus frutos, la repartirás entre los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas que hay en tus aldeas para que coman hasta quedar satisfechos. Entonces dirás delante del Señor tu Dios, todo lo consagrado a ti, y lo he sacado de mi casa y se lo he dado a los levitas y extranjeros y a los huérfanos y a las viudas, conforme a todo lo que me has mandado, no he desobedecido tus mandamientos ni los he olvidado. ¿Cuántos diezmos hay? 3, no hay 1. ¿Todos los diezmos son para los levitas? No todos los diezmos son para los levitas. La gente que daba ese diezmo, que no era generalmente monetario, no participaba de él, sí participaban de él, de uno de ellos, del de las fiestas. ¿El diezmo era para atender las necesidades de gente necesitada? Sí, cada 3 años. ¿Y nada era monetario? No, podía ser monetario. ¿Cuál? El segundo de los diezmos, cuando vivías lejos de Jerusalén. Normalmente cuando se trata el tema del diezmo se habla de un diezmo y se habla de un diezmo monetario. Generalmente no se aprecian estas cosas. Y generalmente lo que se dice es, y se lee inevitablemente, Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versos del 5 al 12, es un pasaje generalmente convocado. Hace algunos años
entrevistaron en la televisión a un líder de esta organización llamada Para de Sufrir, que algunos lo llaman Pague por Sufrir. Lo entrevistaron en un canal de televisión y le dijeron, oigan, ustedes piden plata, piden el diezmo. Y esta persona que estaba ahí con visible acento brasileño, no sé si lo era, pero lo tenía el acento, agarró, abrió su Biblia rápidamente y le leyó este pasaje. Dijo, aquí está. Le dijo, Dios dice eso, así que nosotros debemos cobrar el diezmo. Por supuesto que no puso en contexto nada de Malaquías. El Señor de los ejércitos ha dicho, verso 5 del capítulo 3, yo vendré a ustedes para someterlos a juicio y me dispondré a actuar como testigo entre los hechiceros y adúlteros, contra los perjuros y los explotadores, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. No nos olvidemos que lo sabemos, acabamos de mencionar. Y contra los que no les hacen justicia a los extranjeros ni tienen temor de mí. Hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio, por eso ustedes no han sido consumidos. Desde los días de sus antepasados no se han sometido a mis leyes, sino que se han apartado de ellas. Pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho, pero ustedes dicen, ¿cómo está eso de que debemos devolvernos a ti? ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado. Y sin embargo dicen, ¿cómo está eso de que te hemos robado? Pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Eso es lo que leen generalmente. Malditos sean todos ustedes, porque como nación me han robado. Entreguen completos los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden, aquí dice en mi tesorería, pero en la Reina Valera creo que dice alfolí, ¿no? En la Reina Valera 60. Y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Además reprenderé a esos insectos que todos lo devoran, para que no destruyan los productos de la tierra ni dejen sin uvas sus viñedos. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Todas las naciones dirán que ustedes son bienaventurados porque serán una nación envidiable. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Este texto, como digo, suele ser utilizado para decir, aquí el Señor dice que la nación le está robando porque no da los diezmos, así que si usted no paga los diezmos, está robándole a Dios. Así que si quiere dejar de robarle a Dios, de los diezmos. Y cuando la gente lee en la Reina Valera alfolí, que quiere decir granero, piensa que el alfolí es la canasta que le van a pasar ahí. Traiga los diezmos en alfolí. No es cierto. Entonces, el alfolí, ¿qué cosa será el alfolí? Debe ser esa caja donde lo recogen, ¿no? No es cierto. Pero el alfolí es un granero. ¿Dónde estaba el granero? Dice que vaya al templo. ¿Cuál era el diezmo que iba al templo? El diezmo del diezmo es el que iba al templo. Lo acabamos de leer en la ley. Ahora, hay que preguntarnos varias cosas. ¿Cuál es el contexto histórico de Malaquías? El contexto histórico de Malaquías es Nehemías. O sea, cuando uno lee los libros proféticos, debe hacer un match entre los libros históricos y los libros proféticos. Si yo leo Isaías, debo leer los capítulos correspondientes de Reyes y Crónicas. Si leo Jeremías, igualmente. Porque ellos dicen que están profetizando en determinado momento. Por ejemplo, cuando hemos visto el anuncio sobre Zacarías, nos dicen, el profeta Zacarías ministró en estos años. Y hay libros históricos que nos dicen cuál es el trasfondo histórico de esos años. Y el trasfondo histórico de Malaquías es Nehemías. Y si ustedes leen el capítulo 13 de Nehemías, se van a dar cuenta que Nehemías, luego que estuvo en Jerusalén, ayudando a la construcción del templo, del muro en realidad, y del templo, cuando él se vuelve a Babilonia, y cuando regresa encuentra que hay un gran problema. Encuentra que las porciones para los levitas no se habían sido dadas, que la casa de Dios estaba abandonada. Monta en cólera porque Nehemías era un hombre de acción. Y cuando veía que las cosas no andaban bien, tomaba acción. Y encuentra que las cosas están patas arriba, especialmente en lo que se refiere al mantenimiento del templo. Los levitas se han ido cada uno por su lado, nadie está haciendo nada. Especialmente porque había gente que complotaba contra lo que Dios quería hacer. Entonces hay un
hay un contexto en el cual lee Malaquías. Pero el contexto no solo histórico, el interno. Si ustedes leen todo el libro de Malaquías, la profecía muy dura de Malaquías está destinada contra los sacerdotes. El capítulo 1, del versículo 6 al 14, dice que le está hablando a los sacerdotes por menospreciar el nombre de Dios, por ofrecer pan inmundo y animales imperfectos en los sacrificios y en el altar. En el capítulo siguiente se les acusa de haberse apartado del camino del Señor, de corromper el pacto de Leví y hacer tropezar a muchos en la ley. Y en el capítulo 3 se les acusa de robar los diezmos. La gente generalmente traslada esta exhortación de Dios a través de Malaquías al pueblo de Israel. Pero todo el libro está dedicado contra los sacerdotes. Y el alfolí era el alfolí al templo. Porque el pueblo tenía que darle el diezmo a los levitas. Tenía que dar el diezmo del año del diezmo. Pero ahí no hay alfolí. El alfolí está en el templo. Pero aún así, lo interesante es que cuando entramos al Nuevo Testamento no encontramos exactamente una mención del diezmo en el campo de la iglesia como una ley que haya que cumplir o cómo cumplir estas ordenanzas de 3 tipos de diezmos en la iglesia cristiana. Encontramos sí que se discute el tema de qué de la ley están obligados a cumplir los cristianos. En Hechos hay el famoso concilio de Jerusalén y bueno, Dios está haciendo una obra con los gentiles, lo hizo en primer lugar a través de Pedro en la casa de Cornelio, capítulo 10 de Hechos, luego lo hace a través de Pablo y eso ocasiona un problema en la iglesia de Jerusalén. Y se reúnen, capítulo 15 de Hechos, y luego de discutir y orar deciden enviar una carta a las iglesias gentiles a través de Pablo, de Silas, del equipo misionero de Pablo que fue ahí a Jerusalén a dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles, porque la iglesia de Jerusalén, empezando por el propio Pedro, al inicio no creían que Dios quería hacer una obra más allá de los judíos. Aun cuando en ningún momento Dios había dicho que el plan de salvación era un plan que tuviera un sello, digamos, de un pueblo, una raza, o algo así. Y entonces en el versículo 22 del capítulo 15 de Hechos, dice: a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena idea elegir entre ellos algunos hermanos, y eligieron a Judas, también conocido como Barsabás, y a Silas, pues sobresalían entre los demás hermanos, y los enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Por conductos de ellos enviaron un escrito, y aquí está el escrito: los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia, reciban nuestros saludos. Hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, a quienes no les dimos ninguna orden, los han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. La Reina Valera 60 dice aquí: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Guardar la ley. Hemos llegado al acuerdo que nos parece bien de elegir a algunos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que con ellos van Judas y Silas, quienes con sus propias palabras le dirán esto mismo: al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber, que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas, que estén muy bien. Es lo único de la ley que ellos dicen que deben cumplir los cristianos. Les ha parecido bien a ellos y al Espíritu Santo. Sabiendo que hay gente, que son los judaizantes, que mandan a esos gentiles que se deben circuncidar y guardar la ley. Pero a ellos les parece que no debe ser así.
Y entonces encontramos, ahí sí, en este contexto encontramos en el Nuevo Testamento que sí se habla de ofrendas y se hablan de ofrendas y no de leyes de diezmo, como las que se señalan en el Antiguo Testamento, para tres objetivos en particular, para tres propósitos muy claros. Uno, la alimentación y el sustento de viudas. Con claridad. Podemos ver Hechos capítulo 6, del 1 al 7, la famosa historia en la mesa de las viudas. No la voy a leer porque lo hemos mencionado muchas veces. Ahí se ve que hay toda una logística incluso, ¿no es cierto?, que implica una modificación, porque al principio lo hacían los apóstoles y después que nombraron gente, que algunos los consideran como los primeros diáconos, para atender la necesidad de la mesa de las viudas, de la alimentación de las viudas. ¿Ok? También eso lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 5, versos 3 al 4, el verso 16. Hace unas semanas atrás enseñamos eso acá porque hemos estudiado la primera epístola de Timoteo. Quienes no hayan estado pueden ver los videos en YouTube. Así que muy claramente, siguiendo el espíritu que está desde el inicio de las Escrituras, atender a las viudas, atender a los necesitados, era muy claro que se recogían ofrendas y que se distribuían de una manera sabia e inteligente para atender a las viudas, porque las viudas en el contexto del Nuevo Testamento eran personas, eran mujeres que estaban en necesidad y podían estar en una situación muy precaria, salvo que tuvieran familias, como dice Pablo en 1 Timoteo, que puedan atenderlas, porque si hay familias que atender, no se grave a la iglesia, dice. ¿Ok? Porque esas familias deben atenderlo, y si no lo atienden, son peor que un incrédulo y han negado la fe, dice Pablo en 1 Timoteo. Ese es el primer punto. El segundo objetivo para recoger ofrendas era para atender las necesidades de misioneros, apóstoles, de los apóstoles, o de misioneros, lo que serían los apóstoles de las iglesias, y ancianos que trabajaban en predicar y enseñar. Ahí está el pasaje de 1 Timoteo capítulo 5, versos del 17 al 18, donde se dice: los ancianos que gobiernan bien deben considerarse dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahí está muy claro que también se daban ofrendas a la gente que enseñaba la palabra y que se dedicaba mayormente a enseñar, o sea, que tenía como dedicación exclusiva a eso. En Filipenses 4, versos del 15 al 19, vemos el testimonio de Pablo agradeciendo cómo la iglesia de Filipo le daba ofrendas voluntarias para su mantenimiento, dado que él estaba dedicado al ministerio. Dice versículo 15: y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes. Incluso a Tesalónica, y una y otra vez me enviaron para cubrir mis necesidades. O sea, lo de Filipenses le enviaron para cubrir sus necesidades cuando él estaba en Tesalónica. No es que yo busque dádivas, lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron, sacrificio aceptable, olor fragante y agradable a Dios. Así que mi Dios suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí Pablo está dando testimonio de que la iglesia de Filipo lo apoyó. Es más, Pablo a los Corintios, en el capítulo 9 de Primera de Corintios, para defender su apostolado, dice: no tenemos derecho los apóstoles en recibir producto de lo que trabajamos. ¿Acaso nosotros no tenemos derecho a comer y beber? Dice. ¿Y acaso no tenemos derecho a traer con nosotros una esposa creyente, como lo hacen los otros apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a trabajar? ¿Qué soldado presta servicios a expensas de sus propios recursos? ¿Quién planta una viña y no come de sus uvas? ¿O quién pastorea el rebaño y no bebe de la leche que ordeña? Esto lo digo no solo de acuerdo con el punto de vista humano, sino también de acuerdo con la ley, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Quiere decir esto que Dios se preocupa de los bueyes? ¿O más bien lo dice por nosotros? En realidad, esto se escribió por nosotros, porque tanto el que ara como el que trilla debe hacerlo con la esperanza de recibir su parte en la cosecha. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material?
Si otros participan de este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. Sin embargo, no hemos hecho uso de este derecho, sino que lo toleramos todo, a fin de no presentar ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Acaso no saben ustedes que los que trabajan en el templo comen del templo y los que sirven al altar participan del altar? Así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan el Evangelio. Ahora, Pablo muchas veces no hizo esto. Agradeció las ofrendas, pero en Tesalónica, lo dicen Tesalonicenses, trabajó para dar testimonio, porque ellos tenían que aprender que lo justo era trabajar y el que no trabajara no comiera. Y vemos en Hechos que él tenía el oficio de hacer tiendas y en algún momento cumplió ese oficio. Es decir, ¿tiene el derecho? Tiene el derecho. ¿Puede recibir ofrendas? Puede recibir ofrendas. ¿Puede trabajar? Puede trabajar. Va a depender de la circunstancia, de cada quien, del momento y de lo que la voluntad de Dios tiene para cada uno. Hoy día hay gente que se dedica a tiempo completo y que recibe ofrendas. Hoy día hay gente que se dedica a tiempo parcial y tiene un trabajo que, por usar un término que podemos entender todos, es secular. Son como Pablo haciendo tiendas. A veces lo hacen de una manera, a veces lo hacen de otra, a veces en constante. Hay gente que se dedica a trabajar y además sirve al Señor. Cada caso es distinto. No hay una ley. Y Pablo, en algún momento, no pudo trabajar, entre otras cosas, porque estaba en la cárcel. ¿No es cierto? Y recibió ayuda, y recibió apoyo. Y también hubo momentos que estuvo en la cárcel y no recibió apoyo y no recibió ayuda. En cualquiera de estas cosas, él dice, he aprendido a vivir tanto cuando estoy saciado como cuando estoy en necesidad. Y en ese contexto es que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también hay una tercera razón. Ya dije, la primera, viudas. A segunda, para gente que enseña, para misioneros. Y la tercera, para los hermanos en necesidad. Pablo, y ahí es, en este contexto, donde están las mayores enseñanzas de cómo ofrendar. Porque Pablo recogió ofrendas y nos ha dejado hasta 3 pasajes en el Nuevo Testamento. Son los 3 pasajes que realmente desarrollan, por así decirlo, la teología de cómo ofrendar. Que son los pasajes en los que Pablo invita a las iglesias a reunir digamos una ofrenda que no queda muy claro si es una ofrenda de dinero o es una ofrenda de víveres, por así decirlo, para los hermanos que están en Jerusalén en un periodo de necesidad porque hay hambruna. Y digo que no queda claro porque cuando hay hambruna el dinero no sirve mucho. Recordarán ustedes cuando ha habido la necesidad producto de este niño costero. A gente, imagínense, no sé, en Chaclacayo, por hablar, ¿de qué valía que le enviáramos, si acaso hubiera sido posible, $10.000? ¿Qué haces con $10.000 cuando no puedes ir a comprar en ninguna parte? ¿Qué envías? Medicina. ¿Qué envías? Ropa. ¿Qué envías? Comida. Es posible que haya sido así. O es posible que haya habido algo de dinero, o las dos cosas. No lo sabemos, no está claro porque no lo dice. Pero en 1 Corintios 16, del 1 al 4, Pablo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, ahí está, la ofrenda para los santos, para los creyentes, hagan lo que les ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, en este caso domingo, cada uno de ustedes ponga algo aparte, según lo que haya ganado, según haya prosperado, dice la Reina Valera 60. ¿Según qué? Lo que haya ganado, según lo que haya prosperado. ¿Hay una cantidad? ¿Hay un porcentaje establecido por una ley? No, depende de lo que has ganado, depende de lo que has prosperado. Y guárdelo para que no se tenga que recoger las ofrendas cuando yo esté allá. Y cuando llegue enviaré a aquellos que ustedes han designado por carta para que lleven la ofrenda de ustedes a Jerusalén. Si acaso es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Y luego, en la segunda carta, les vuelve a hablar a los corintios y esta vez va a usar el ejemplo de los macedonios. Va a decirle a los corintios, miren, hay una iglesia de Macedonia que ha participado dando con el mismo propósito. Esta es una iglesia que pasa necesidad. No tienen plata, pero Dios les ha permitido participar de esta ofrenda. Y lo pone como ejemplo para que los corintios cumplan
con el propósito de apoyar a los hermanos en Jerusalén. En el trasfondo está algo bien interesante. La relación entre las iglesias judías con las iglesias gentiles no era fácil. Lo vemos en Gálatas. El propio Pedro, cuando fue a Galacia, estuvo comiendo con los hermanos gentiles, pero cuando vino una delegación de Judea, se puso en problemas y se puso medio costado. Y Pablo lo tuvo que exhortar y le tuvo que llamar la atención a Pedro. No era un tema fácil. Y Pablo sabía que el mejor testimonio que podían hacer para que Dios hiciera algo y realmente en la vida práctica derribara las barreras y le cerrar el camino en la vía de los hechos a los judaizantes, que era una herejía muy peligrosa en ese tiempo, era que los gentiles apoyaran a la iglesia de Judea. Y por eso él está muy interesado y por eso insiste en que apoyen. Que esas iglesias gentiles, que muchas veces han sido ninguneadas por algunas personas de Jerusalén, sean ellos, siguiendo el ejemplo del Señor, que den a quienes muchas veces no los miran bien. Y por eso lo hacen. Y entonces le dice en el capítulo 8 y 9 de 2 Corintios, léanlos completos en su casa, son capítulos muy hermosos donde él cuenta el ejemplo de la iglesia de Macedonia y anima a los corintios a participar. Y les dice en capítulo 8 de 2 Corintios, versículo 1, y aquí vamos a ir viendo punto por punto lo que ya podríamos llamar la teología de las ofrendas, es decir, cómo debemos ofrendar y qué quiere Dios. Hermanos, también queremos contarle acerca de la gracia de Dios que ha derramado sobre las iglesias de Macedonia. Primera cuestión, ofrendar es una gracia de Dios. No es un acto externo, es un hecho espiritual que la gracia de Dios opera en nosotros. En este caso, la gracia que Dios ha derramado sobre esta iglesia, la iglesia de Macedonia, cuya generosidad es la generosidad. Es una manifestación de generosidad, cuya generosidad se desbordó ¿en qué? En gozo y en ricas ofrendas, a pesar de la profunda pobreza. Es decir, no es producto de tener mucha plata, no es producto de ser acaudalado. A pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando, pese a la situación concreta y material, ellos reciben la gracia de Dios con toda espontaneidad y con todo gozo, apoyan. Yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad. No producto de una ordenanza, no producto de una ley, sino producto de que la gracia de Dios lleva a ser algo espontáneo y de lo que han hecho en la medida de sus posibilidades e incluso más allá de estas. Es decir, es lo que Dios hace en tu vida en este momento. Mañana puedes crecer en este aspecto y Dios te puede usar para apoyar a personas. En fin, pero no va a guardar relación, no guarda relación con tu billetera, con la situación económica, no guarda relación con eso. Guarda relación con la gracia de Dios que Él derrama en nuestras vidas. Porque mira, dice incluso insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, es servir a otras personas. E hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, primero es una entrega con Dios, es la relación con Dios, y luego es que ellos dan esos recursos, en fin, bienes o dinero a los enviados de Pablo o al propio Pablo. Primero es al Señor. Por eso cuando decimos acá, miren, hay unas cajas de ofrendas, quien quiere es entre tú y Dios, estamos diciendo algo bíblico. Primero es al Señor. Primero es al Señor. Capítulo 9, para saltarnos el resto de versículos los pueden leer ustedes en sus casas. Capítulo 9 de 2 Corintios, verso 6, dice Pablo, pero recuerden esto,
El que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Esto es usado muchas veces para establecer una suerte de negocio como el que quiso establecer Jacob. No, eso está mal. Ojo, el que siembra poco, cosechará poco, así que a entregar mucho para que cosechen mucho. Ese es un principio real en la vida. Es un principio que da Dios, pero nunca lo va a establecer Pablo como el principio motivador. Va a decir cuál es el principio motivador, pero va a decir que eso existe. Pero si nosotros actuamos como Jacob, pues no vamos a actuar bien. Si yo digo, miren, sí, Dios es un buen banco, es el que paga mejores intereses. Si doy mucho, voy a recibir mucho. ¿No es cierto? No, eso no está en la palabra de Dios. Cada uno debe dar, dice Pablo, según se lo haya propuesto en su corazón. Debe dar de acuerdo a como lo has propuesto en su corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios, en la medida en que las leyes del diezmo no son trasladables a la realidad ahora. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Según lo has propuesto en tu corazón. Y lo que has propuesto en tu corazón es producto de tu relación con Dios. Si tú tienes una relación mucho más estrecha con Dios cada vez más, Dios va a derramar más gracia en tus corazones y tú vas a ver a la gente como Él la ve. Quizá vas a sentir el deseo, yo no puedo ir al campo misionero, pero quiero apoyar a una persona que está yendo. Quizá vas a ver, yo tengo gratitud y quiero apoyar a quienes están ministrando y están enseñando la palabra de Dios. Veo que en la iglesia donde yo voy hay viudas, los puedo, digamos, apoyar, o puedo decir cómo puedo, digamos, apoyar a gente que está en necesidad. Pero según te hayas propuesto en tu corazón. Y no debes dar con tristeza, es decir, no a regañadientes. No es producto de una obligación, es la ley, pues. Es el año del diezmo. Los 3 años que se cumplen el próximo año, ojalá pues que me sobre plata. No es ese el concepto. Ni por necesidad, ni por tu necesidad de decir, tengo que hacer buena letra. Tengo que cumplir con Dios, ni por tu necesidad de hacer un buen negocio, entre comillas, con Dios, ni por la necesidad tampoco. Por ejemplo, esa cosa que generalmente se dice, hermanos, hay que dar dinero porque si no este ministerio no va a seguir. Eso es mentira, cuando Dios guía, Dios provee. Entonces, cuando la gente dice eso, simplemente está manipulando. Quizá, si un ministerio no continúa por falta de dinero, es que Dios no quiere que continúe. Más bien, esa es una evidencia de que Dios no quiere que continúe. Si así fuera, si es por dinero. Porque la iglesia cristiana no creció por dinero. Si algo no había en el primer siglo, era mucho dinero. Porque Dios ama a quien da con alegría. Dios ama al dador alegre, dice la Reina Valera 60. En el versículo 10 dice, y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, es Dios el que nos da todo lo que tenemos, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándolos así su fruto de justicia. Dios los va a bendecir. ¿Pero para qué? Para que sean ustedes enriquecidos en todo. ¿Para qué? Para toda generosidad, que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Es decir, la generosidad de dar y la generosidad de algunos que reciben, eso produce alabanza a Dios, gratitud a Dios, acción de gracias. El objetivo de Dios es la koinonía, el compañerismo, la comunión de unos con otros, de que si Dios ha bendecido a uno, pueda bendecir a otro. Si uno es bendecido por otros, pueda ser agradecido con Dios. Y como Pablo dice acá, porque lo acaba de decir, ya no lo voy a leer, pero lo voy a decir en este capítulo, ustedes van a colaborar con su generosidad y ellos van a orar por ustedes. Y luego acabar alabando a Dios. Él es sabio, Él quiere esto. Él quiere esta relación, que va más allá en lo material. Es una relación espiritual, tanto en la relación personal con Dios como en la relación entre unos y otros. Para terminar, luego de este largo recorrido, de este viaje por casi toda la Biblia, lo que uno ofrenda a Dios, sea recursos,
dinero, tiempo, los dones que Dios te ha dado, las habilidades que tienes, los talentos que tienes, algunos que pueden ser producto de las facilidades que Dios te ha dado y que te ha permitido aprender algo, humanamente hablando, que es útil en el reino de Dios, como los videos que tenemos, como construir esta silla que está acá o el techo que está acá, ¿no es cierto? O los dones, por supuesto, que Dios te ha dado, los dones espirituales para ministrar, los recursos de objetos que tienes, o también, por supuesto, tus ingresos económicos que ahora están tan presentes en la vida. Todo lo que tú ofrendas a Dios debe ser de corazón, debe ser con alegría. En el Nuevo Testamento no hay un énfasis en cuánto, y no hay un énfasis en cuánto en ninguna parte por una razón, porque Dios está pensando que más importante que el cuánto es lo que Él hace en nuestro corazón. Entonces, tú puedes dar el 10% o más, o tal vez menos, no lo sé. Dependerá de tu relación con Dios, lo que tú decidas ofrendar a Dios, no a una organización como organización, no a una iglesia como organización, sino al Señor. Y en ese sentido, no está prohibido diezmar. Lo que está bíblicamente no sustentado es exigir el diezmo, como si estuviéramos bajo alguna de las leyes de esos 3 diezmos que hemos estudiado. El que quiere y siente que en su corazón que lo que debe hacer es apartar el 10%, en la libertad que Dios nos ha dado, lo puede hacer. Quien siente que de manera alegre y como Él ha prosperado y Dios lo ha propuesto y Dios lo ha puesto en su corazón y Él se ha propuesto en su corazón dar mucho más, podrá hacer más. No hay un énfasis en el Nuevo Testamento en un porcentaje. No podría yo usar un solo versículo que apoyara eso, pero sí hay varios versículos como que hemos leído que hablan de que esto es producto de la relación con Dios, parte de nuestra vida cristiana, y así lo debemos tomar. Vamos a orar, por favor, para terminar. Gracias te damos, Señor, por lo que enseña tu palabra, y te pido, Señor, para que tú puedas dar luz a cada uno de nuestras vidas, Señor. A cada uno de los que estamos acá y los que van a ver esta enseñanza por video, Señor, respecto de cómo utilizar los recursos y todo lo que proviene de ti tú nos has dado, Señor, para ser dadores alegres, para poder crecer en tu gracia, Señor, en este aspecto también. Danos sensibilidad respecto de cómo podemos, Señor, ser usados por ti en este terreno, en tu obra, con relación a las personas que tú has enviado al campo misionero, con relación a las personas que se dedican a tiempo completo a servirte y también con relación a las personas que son hermanos nuestros y pasan necesidad. Que no seamos indiferentes a ninguna de estas cosas, Señor, que sigamos el ejemplo de los macedonios. Y más allá de discusiones sobre la ley o no la ley, que hay en nosotros tu gracia, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.